Gracias, doctor. Muchas gracias por su exposición. Vamos ahora a pasar a la fase de preguntas y respuestas. Nancy Calderón tiene ya la lista de compañeros periodistas que desean participar con sus preguntas. Le escuchamos, Nancy. Gracias por la palabra. Muy buenos días a todos los presentes. Iniciamos esta ronda de preguntas con la intervención del periodista Alejandro Esquite de RCN. Doctor, buenos días. Precisamente con el tema de la vacunación, ¿ustedes han tenido una estadística de qué tanto se ha incrementado, digamos, el tema de las personas vacunadas y qué tanta confianza o falsa confianza da el tener por lo menos una dosis y esto ha hecho el que los casos se despeguen? Sí, por eso les digo yo que ahorita se integran ustedes como esos emisores de la información correcta y el mensaje que queremos ver. Las dosis de vacunas se deben de cumplir ambas, según la plataforma. Solo hay una plataforma que no está en Guatemala, que es dosis única, y otra que posiblemente esté por venir a Guatemala, pero de ahí solamente se deben de cumplir las dos dosis. Entre la primera dosis y la segunda dosis se debe de cumplir con el tiempo establecido, que está ya plenamente demostrado, pero que sí debemos de colocarnos esa segunda dosis. Hemos tenido ahorita la experiencia, por ejemplo, ahorita que se están vacunando personas con ciertas enfermedades crónicas, que se administraron la primera dosis y después por las falsas creencias, por los falsos mensajes que se están dando mucho y se están difundiendo mucho a través de las redes, están teniendo cierto temor para la segunda dosis. Están teniendo más mitos que realidades y eso sí es un problema para el sistema de salud y para los demás. Por eso es que hoy veníamos platicando precisamente de eso, de cómo al final la responsabilidad de manejar la pandemia también va siendo parte de todos. Los líderes comunitarios, por ejemplo, líderes religiosos, que deben de ser de los primeros en fomentar este acto de amor, como se le llama, el vacunarse, porque sí hay diferencia, cambia los síntomas del COVID, inclusive entre una persona vacunada y no vacunada, hay ciertas manifestaciones que antes no mirábamos, que ahora las estamos viendo. Entonces, yo sí le digo, hay más personas que se están vacunando, es cierto, posiblemente por el temor, están viendo ya ahorita que los casos fallecidos están aumentando y eso lamentablemente a veces a la sociedad les genera la motivación para irse a vacunar. Entonces le digo, sí, esas faltas creencias las tenemos que ir borrando, porque con solamente el hecho de ponerme una dosis o inclusive tener las dos dosis, no quiere decir que a mí no me vaya a dar la enfermedad. Lo que estamos disminuyendo son las complicaciones que miramos en las unidades de cuidados intensivos, en los requerimientos de consumo alto de oxígeno, en lo que implica toda esa situación y para un sistema de salud, los gastos que también eso va a implicar en tratar un paciente que se detectó a tiempo a que progresó a una enfermedad más seria. Entonces, la vacunación se deben de cumplir las dos dosis, no crear esa falta de expectación que crea una protección total contra el contagio del COVID. Eso no es cierto, uno se puede seguir contagiando, pero la probabilidad de complicaciones, eso sí hemos visto nosotros que es mucho, mucho menor en cuanto a las personas que tienen COVID. De lo que usted mencionaba de la sintomatología, ¿cuáles son esos síntomas que varían de una persona que está vacunada a una que no lo está? He visto casos ya no tan extremos como antes, que eran manifestaciones de tos, fiebre y falta de aire. Ahora hemos visto como única manifestación diarrea, por ejemplo. Como única manifestación que se están dando en algunas variantes, conjuntivitis. En personas mayores que tienen enfermedades autoinmunes, mire, tengo un decaimiento, disminución del apetito, únicamente eso hemos visto. Y eso nos ha motivado a hacer una indicación de hisopado y cuando miramos nosotros el resultado es positivo. O sea que si nosotros miramos ya lo tradicional y los signos cardinales, que eran fiebre, tos y dificultad para respirar, siguen estando ahí, pero ahora se han sumado otros síntomas como estos que les menciono. Y ya para finalizar, doctor, ¿esto no podría ser efecto de alguna de las variantes? ¿O han logrado establecer si es algún tipo de variante el que genera, por ejemplo, la conjuntivitis y la diarrea? Recuérdense que a medida que el virus tenga mayor transmisibilidad o continúe la transmisibilidad, la supervivencia del virus va a ser esa, buscar la manera de supervivir a través de variaciones. Y esto se ha visto con las nuevas variantes, por ejemplo, actualmente que se encontró en Colombia con la MU, que se están viendo estos síntomas también muy inespecíficos.
Ya vieron con la variante Delta la rápida transmisibilidad que hay de una persona a otra y la difusión que se da. Entonces sí, estos pueden ser mecanismos de defensa del virus que está buscando supervivir en una sociedad donde la transmisibilidad todavía continúa. O sea que, y vamos a esperar más cambios a medida que nosotros no frenemos la transmisión del coronavirus. Gracias, doctor. Continuamos con la presencia del periodista Eduardo Hernández de Radio Punto. Gracias, doctor. Buenos días. ¿Qué le recomienda usted a las personas que han tenido estos efectos post-COVID-19 para de alguna manera comenzar a recuperarse, que hayan tenido esos efectos muy fuertes en su cuerpo, en su organismo? Y quisiera que me contara también acerca de casos en niños, qué efectos ha tenido en los infantes, si usted tiene conocimiento de eso, o qué le han informado acerca de los efectos en los menores y también qué pueden hacer ellos. Gracias. Sí, lo primero que deben de hacer las personas es buscar la correcta información. Por ejemplo, nosotros en el Hospital Roosevelt nos tomamos la tarea de las personas que iban egresando de los centros de COVID, se les iba citando a la clínica que tenemos. Y en la clínica empezamos nosotros a ver cuál es la afección predominante, a trabajar acerca de qué sintomatología tiene la persona, trabajar con rehabilitación temprana, porque si hay algo que debemos de empezar nosotros a compartir con los demás colegas es que tienen que empezar a vivir y tratar las complicaciones en los servicios donde estén. Un paciente recuperado, por ejemplo, en el Roosevelt, cuando ya es negativo o ya ha cumplido el periodo epidemiológico de recuperación, pasa a otro servicio. En el otro servicio, ya el médico, nosotros estamos empezando a compartir con ellos todos los días para ver cuál es la manera de irlos recuperando también tempranamente y después estarlos refiriendo. Hacemos nosotros el screening de quienes van a empezar a necesitar pruebas adicionales, quienes van a necesitar alguna rehabilitación, y por eso es que cada área va tomando en cuenta mucho la sintomatología de las personas. Otra de las cosas, por favor, si van a buscar información en vías o redes sociales, que busquen en páginas oficiales o en medios serios como los que ustedes representan, donde puedan tener la información verídica y no empezar a hacer cosas que no deben de hacer o practicar algunos ejercicios que no deban de hacer. Todo eso lleva una secuencia, una evaluación. Por ejemplo, los reforzadores de volumen o los espirómetros o los respirex que se llaman, no toda se debe de capacitar y uno aprender también con la persona cómo va a hacer el ejercicio, porque después uno piensa que solo es mire, vaya, haga el ejercicio, y cuando uno le están comentando, mire doctor, yo me estoy mareando con el ejercicio, y el objetivo del ejercicio no es crear más molestias, sino empezar paulatinamente esa recuperación. Ahora, con el tema de los niños, sí, yo miro adultos, entonces son datos que yo no estoy muy familiarizados y no tengo esa experiencia como la tengo con adultos de estar viendo personas, pero por lo que hemos escuchado de los colegas, sí están teniendo manifestaciones, tienen manifestaciones inflamatorias multisistémicas bastante serias que también pueden dar problemas si el papá no busca una atención temprana con los niños. Doctor, usted mencionaba algo que llama la atención, que es el tema de los ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicio puede hacer una persona que, bueno, desea de alguna manera comenzar a recuperarse y recuperar sus pulmones? ¿Qué puede hacer? ¿Qué ejercicios puede hacer o qué recomiendan ustedes como doctor? Sí, y en eso ya me estoy adelantando porque eso es lo que se quiere trabajar ahorita con el Ministerio de Salud y la Secretaría de la Presidencia, es empezar a ver precisamente esos tips y esos videos donde la persona puede empezar a ver cómo hacer los ejercicios, cómo rehabilitación pulmonar empiece a enseñarle a la familia para que esos ejercicios se estén reproduciendo en casa. El año pasado, les soy sincero, nos fue bastante de aprendizaje a nosotros porque todas las unidades estaban totalmente en la atención de las olas que venían de los pacientes. Entonces solo habíamos 2 personas que yo no sé si por edad me dejaron afuera o qué, pero pero de una manera teníamos que nosotros que irnos integrando a la atención de la pandemia. Y empezamos con otro neumólogo a ver a estos pacientes. Bueno, empezamos a gestionar a través de las direcciones la compra del Respirex, por ejemplo. Empezamos a ver aplicaciones de otras sociedades europeas que tienen
de forma gratuita que puede descargar la persona, y si no la puede descargar les enseñamos los ejercicios prácticos. Hay una página, por ejemplo, en España es gratuita esta aplicación.